En Cuaresma, preparémonos para resucitar con Jesucristo. Un saludo cordial a todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación de nuestra diócesis de Cúcuta, a través del portal web, de nuestra página en Facebook, de nuestras páginas del periódico La Verdad, de la emisora diocesana Vox Dei, del canal de YouTube. A todos un cordial saludo y de manera especial a los que nos escuchan a través de Vox Dei, la voz de Dios. Hemos iniciado el tiempo de la Cuaresma, un tiempo esencial, fundamental en la vida de todo cristiano, porque nos prepara de mano de la Iglesia a vivir la Pascua del Señor Jesús, a vivir todos estos misterios que tienen que ver con su pasión, con su muerte y con su resurrección, que son el centro de nuestra fe cristiana y por lo tanto la mayor expresión de nuestra alegría en los misterios de la redención del hombre obrados en la persona de Jesús. Y este tiempo de Cuaresma en el que se nos invita a tres cosas fundamentales. Desde el miércoles de ceniza, el Evangelio nos invitó concretamente a que a través de tres formas de caridad, diríamos, de la experiencia del amor, pudiésemos preparar nuestro espíritu y nuestro corazón: la limosna, la oración y el ayuno. Concretamente, hoy hablaremos de la oración. Como un elemento fundamental, lo podemos comprobar en la experiencia del Señor Jesús, que frecuentemente oraba y que en los momentos más significativos, diríamos en los momentos más importantes, trascendentales de su ministerio, el Señor siempre le vimos retirándose a orar al monte, en la noche, a solas, en la intimidad amorosa con su Padre. Pero la oración es una experiencia que desde la antigüedad el pueblo de Israel empezó a comprender y a disfrutar, y de manera especial a valerse de ella para encontrarse con el Señor. En primer lugar, esa oración de Abraham, que es una lucha de fe en la experiencia de confiar en el Señor y de llevar a cabo esa experiencia de serle fiel, ¿no?, a lo que le había pedido, a esa misión de ser arrancado para dar fruto en un pueblo abundante, el pueblo que el Señor había escogido. Vemos también la oración de Moisés, que cara a cara con Dios revela a su pueblo lo que Dios quiere, ese pacto maravilloso de ser su Dios y el pueblo de Israel de ser su pueblo, y esa relación ahora, esa alianza. Moisés nos enseña también cómo podemos nosotros también acercarnos al rostro de Dios para encontrar su voluntad y sus designios en nuestra vida. También en la Escritura podemos ver la oración del pueblo que bajo la sombra de Dios, acompañados por el Arca de la Alianza, encuentran, incluso en el templo, en la figura del templo, ese encuentro personal con el Señor, donde un pueblo aprende a dirigirse a su Dios y a comprender que Él está cercano, que está en medio de ellos y que por lo tanto les escucha y que por lo tanto pueden comunicarse. También la oración de los profetas, que es una oración, una llamada a la conversión para descubrir cómo debemos volver nuestra mirada al Señor y tratar de encontrar de nuevo su rostro, porque tal vez le solemos incluso perder con facilidad. Y así, la Escritura nos va mostrando cómo es la oración un elemento importante en la vida de cualquiera que quiera, a través de este misterio de la espiritualidad, poder encontrarse con el Señor, con nuestro Dios, y encontrar su voluntad, encontrar su iluminación, su luz, su presencia en la vida de cualquiera de nosotros. Y concretamente en la persona de Jesús, Jesús nos insiste: si alguno desea orar al Padre,
Si alguno desea encontrarse con Él, hágalo en lo íntimo de su corazón. Si quiere, puede hacerlo en la intimidad de su aposento, donde nadie lo vea. No necesitas mostrarte, ni que nadie sea testigo de tus oraciones, ni usar palabras abundantes, decía el Señor, sino que allá en lo secreto puedes entrar en contacto con el Señor. Y el Señor que ve en lo secreto te escuchará, te recompensará. Y esta experiencia, esta invitación de Jesús a orar, era una experiencia que Él mismo encarnó totalmente. Le vimos así entonces en cada momento crucial de su ministerio, acercarse primero al Señor en oración, una oración filial. Jesús nos enseña de manera particular que la oración tiene que ser una experiencia concreta del Hijo que se encuentra con su Padre, en un contacto amoroso, confiado totalmente, donde no hay dudas, donde no hay lugar a la incertidumbre, a cuestionamientos sobre si Dios me escucha realmente o sobre si lo que estoy haciendo tiene sentido. No. En la persona de Jesús, nosotros encontramos el modelo de cómo un hijo, en la condición que todos poseemos por el bautismo de hijos, podemos en verdad dirigirnos a nuestro Padre, a nuestro Dios y Señor. Y esa oración confiada, esa oración filial, amorosa, que busca encontrar la voluntad del Padre y hacerla y cumplirla en su totalidad en la vida, esa experiencia de la oración de Jesús ilumina poco a poco la experiencia de los discípulos, que también observándole le piden que les enseñe a orar. Y nos enseña esa magna oración en la que nos reconocemos como hijos y llamamos finalmente a Dios como Padre. Y en esa experiencia de hijos, la llamada oportuna a reconocernos como hermanos, para poder perdonarnos, para poder amarnos, para poder ayudarnos, para ser solidarios los unos con los otros, en una oración que no es privada, donde solamente me puedo entender Dios y yo como un elemento aislado, como una ocasión aislada de las circunstancias de mis hermanos, de las circunstancias de la gente que me rodea, que me acompaña y que comparte conmigo la vida. Es en la persona de Jesús, en su oración concreta, donde nosotros como discípulos, que estamos a los pies del Maestro y que vamos poco a poco iluminando también nuestra vida al estilo de la vida de Jesús, tenemos también que ir buscando este espacio fundamental en este tiempo de Cuaresma, este espacio en donde yo puedo entrar en contacto con el Señor, donde puedo hablarle en total confianza, como quien habla con un amigo, sin usar palabras raras ni rebuscadas, sino desde la propia experiencia del corazón sencillo, del espíritu sencillo como somos, de poderle hablar así al Señor y poder incluso en nuestra oración de hacer incluso silencio para escucharle, para oír su voz, para oír sus palabras. De ahí que la oración tenga una forma, una expresión también multiforme. Oramos a Dios y esto nos lo va enseñando la tradición y la Sagrada Tradición y la Iglesia de muchas maneras. Oramos para bendecir al Señor. Oramos para pedirle al Señor en nuestras necesidades. Oramos para interceder por la necesidad de un hermano. Oramos para alabar al Señor, para glorificarle. Oramos de manera especial también para darle gracias. Y cada una de estas expresiones de la oración nos sitúan concretamente ante Dios en una humildad tan necesaria para que la oración sea efectiva. Si yo busco un espacio para orar a Dios y en mi oración quiero bendecirle, dado que el Señor me bendice y esa capacidad ahora también la tengo por recibir la bendición de Dios, sin lugar a dudas primero tengo que ubicarme
como aquel que solo en Dios alcanza su grandeza, solo en Dios alcanza su vida, solo en Dios alcanza cada anhelo y cada sueño que tiene en su corazón. Y esa humildad del corazón y del espíritu es necesaria para entrar en contacto con el Señor. Él es el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el creador del universo. Yo soy su criatura, pero más aún soy su hijo. Y en esa humildad, en esa filialidad, yo debo descubrir el sentido de mis palabras en la oración, de mi acción de gracias, de la puesta de mis peticiones, de mis necesidades, sobre todo cuando necesito el perdón del Señor. En esa humildad, en esa clave de hijo confiado, yo debo descubrir la razón de mis palabras cuando alabo, cuando glorifico, cuando canto al Señor. Por eso que en esta Cuaresma, este sea un espacio primordial, que no nos lo quite nada ni nadie, que nadie nos arrebate ese espacio del encuentro con Dios, ni nuestra pereza, ni nuestra desidia, ni nuestra amargura, ni nuestro afán por las cosas que pasan, a veces creyendo que no tenemos tiempo ni siquiera para la oración. No, que este sea un espacio que podamos defender y sobre todo que podamos aprovechar, porque quien ora, quien ubica en su vida ese espacio primordial, incluso en medio de sus cosas cotidianas, de sus quehaceres diarios. San Benito nos enseñó ora et labora, es decir, mientras trabajamos, mientras hacemos nuestras obras cotidianas, ¿por qué no orar? Que toda nuestra obra, que todo nuestro vivir sea una experiencia de oración, es decir, de contacto íntimo con Dios. Santa Teresita nos decía, la oración es ese grito que elevamos al cielo, es esa mirada que elevamos a Dios, es nuestro espíritu que se une a Dios y que presenta todas sus necesidades a Él. Así tiene que ser la experiencia de la oración. Y esta oración en el tiempo de la Cuaresma nos tiene que ayudar. En primer lugar, porque cuando oramos, solemos vernos a nosotros mismos. Solemos hacer una experiencia de identificar lo que está bien y lo que está mal en nosotros, de las cosas en las que fallamos. Siempre, inevitablemente, en el contacto con Dios, en la oración con Él, en el diálogo con Él, nos daremos cuenta de nuestras fallas, de nuestros aciertos, porque por una u otras razones vamos a agradecerle o vamos a pedirle al Señor su auxilio y su favor. Que en este tiempo la oración te ayude a construir ese espíritu que necesitas para vivir una conversión auténtica. Un espíritu que el mismo Espíritu de Dios irá moldeando. Una mente abierta a la acción de Dios que te permita ver sus designios, su voluntad y que te permita en tu corazón desarrollar esa entrega filial, ese sentimiento seguro de amor confiado, de confianza en las promesas de Dios y en tus palabras dirigidas a Él. No vayas a orar si no crees en lo que vas a pedir, si no crees en el auxilio del Señor. Por lo tanto, necesitamos la acción del Espíritu en nosotros a la hora de orar. Tiene que ser una inspiración también de parte de Dios, porque de hecho es su iniciativa. No somos nosotros los que deseamos encontrarnos con Él, sino que Él nos anda buscando desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto esa iniciativa del Señor tiene que iluminar nuestros sentimientos y nuestras palabras al dirigirnos a Él. Y al final nos daremos cuenta de los frutos, de los regalos, de los dones, de las gracias de las cuales seremos testigos por hacer una oración confiada, alegre, llena del amor que el Señor nos tiene a nosotros como hijos, pero sobre todo poniendo nuestra fe y acrecentándola cada día, enriqueciéndola en los misterios del Señor que Él va haciendo y que Él va obrando en nosotros y en nuestra vida.
que ayudados por la Iglesia este tiempo sea un tiempo donde demos abundante fruto y así la Pascua sea una fiesta, sea un motivo grande de alegría en el corazón para seguir caminando por este sendero donde el Señor nos ha colocado, en la familia, en el hogar, en el trabajo, y podamos finalmente hacer como el Señor Jesús, plenamente la voluntad del Señor en nuestra vida. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Cuaresma, preparémonos para resucitar con Jesucristo.